Hoy descubriremos la verdadera historia del rey Salomón según la Biblia. El nombre del rey Salomón aparece unas 300 veces en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. El rey Salomón ocupó un lugar destacado en la historia de Israel, siendo ampliamente reconocido como el monarca más sabio que jamás gobernó la nación. Uno de los episodios más conocidos que pone de relieve la inusual sabiduría del rey Salomón es aquel en el que dos madres se presentaron ante él, disputándose un único recién nacido. Pero el rey Salomón propuso sabiamente que el niño se dividiera en dos partes para resolver el problema. Ante la posibilidad de que su hijo muriera, la verdadera madre prefirió dar el niño a la mujer impostora, lo que llevó a Salomón a juzgar el caso de forma impecable. Salomón también se hizo famoso por sus extraordinarias obras y por ser uno de los hombres más ricos que ha visto la humanidad. Fue el responsable de construir el primer templo de Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza, haciendo realidad el proyecto iniciado por su padre, David, situado en el monte Moriah, el lugar donde el rey David había construido un altar al Señor, y antes de eso, probablemente donde Abraham había subido con Isaac para sacrificarlo. No fue hasta el cuarto año del reinado de Salomón cuando comenzó a construirse, y aunque parece un edificio de dimensiones modestas para los estándares actuales, la construcción del templo representó una empresa de gran envergadura para la época, edificado con los materiales más valiosos, como toneladas y toneladas de oro y maderas nobles, y terminado en el 11º año de su reinado. Para saber más sobre la verdadera historia del rey Salomón y cómo acabó su vida, suscríbete a nuestro canal, danos un like y activa la campanita para recibir nuestros contenidos exclusivos sobre historias bíblicas. Salomón fue el rey que construyó el templo del Señor y consolidó a Israel en el escenario internacional de su época, y fue el principal exponente de la literatura sapiencial hebrea. En toda la literatura que produjo, Salomón compuso miles de proverbios y canciones, y la profundidad de sus proverbios es también impresionante, de modo que la Biblia relata que hablaba de árboles, animales, aves, reptiles y peces. Los libros de la Biblia, atribuidos a Salomón, son gran parte del libro de los Proverbios, el Eclesiastés, quizá el libro del Cantar de los Cantares, y al menos los Salmos 72 y 127. La Biblia no relata la infancia ni la juventud del rey Salomón, y se cree que tenía unos 18 años cuando empezó a reinar. Su coronación, además de dar continuidad a la dinastía de David en el trono de Israel, inauguró una época marcada por su sabiduría, sus grandes victorias y la expansión del reino. La coronación de Salomón fue un acontecimiento de gran trascendencia, cuya historia se recoge principalmente en los libros de los primeros reyes y de las primeras crónicas. El rey Salomón, hijo de David con Betsabé, también era conocido por el nombre de Yedidías, que significa amado del Señor. Salomón adquirió fama por su excepcional sabiduría, que le fue concedida por Dios durante un sueño. Dios dio a Salomón la oportunidad de elegir lo que quisiera. El rey Salomón, por su parte, no pidió riquezas ni longevidad. Pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Como resultado de esta elección, Dios le concedió no solo una gran sabiduría para tomar decisiones y resolver problemas, sino también riquezas, posesiones y honor, que ningún rey antes ni después de él tuvo. El reinado de Salomón duró 40 años, durante los cuales su reino se expandió considerablemente, con un vasto territorio y una corte organizada. Su ejército estaba equipado con carros y caballería, e invirtió en infraestructuras, construyendo nuevas carreteras y fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales. Salomón destacó como hábil comerciante, controlando estas rutas estratégicas y estableciendo puntos de operación que generaban grandes beneficios económicos, lo que hizo próspero su reinado. El rey Salomón fue un diplomático de talento y utilizó estratégicamente sus matrimonios para firmar acuerdos internacionales beneficiosos para su nación, aunque también es cierto que el texto bíblico recoge que Salomón amaba a sus esposas. A pesar de su gran sabiduría,
el rey Salomón cometió algunos errores, como sobrecargar a su pueblo con trabajos pesados y elevados impuestos. Su peor error, sin embargo, fue la poligamia. Tenía 700 esposas y 300 concubinas, mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Estas mujeres introdujeron estos dioses en medio del pueblo de Israel, llevando a Salomón, en su vejez, a practicar la idolatría. El rey más conocido por su sabiduría e inimaginable riqueza, también experimentó la decadencia y la consiguiente desaprobación divina, porque, irónicamente, no fue sabio con las cosas de Dios y despreció su mandato de que un rey en Israel no debía tener muchas esposas, para que su corazón no se apartara del Señor. Existen incluso relatos de la vida del rey Salomón en escritos no bíblicos y leyendas judías que lo relacionan con una serie de prácticas ocultas, pero no hay pruebas de que sean ciertos. Se trata de escritos y leyendas producidos principalmente por seguidores de una rama más mística del judaísmo posterior. En estas leyendas, el rey Salomón es retratado como alguien involucrado en la magia y capaz de controlar demonios. Pero estos relatos suelen basarse en escritos pseudoepígrafos de autoría desconocida, que probablemente se produjeron en la época medieval. Mucha gente cree en la veracidad de estas obras y rechaza lo que realmente se recoge en la Biblia, la obra mejor documentada de la historia. Y todavía hay quien dice que la verdadera historia de Salomón se ha ocultado en la Biblia. Pero esto no tiene ningún sentido, porque estas historias místicas sobre el rey Salomón aparecieron mucho después que el texto bíblico del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que realmente sabemos de forma fiable acerca de quién era el rey Salomón es lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, persiste la cuestión de si el rey Salomón se arrepintió de sus errores antes de morir. Algunos eruditos creen que permaneció en sus malos caminos hasta el final de su vida, mientras que otros sugieren que pudo haberse arrepentido en sus últimos días. Basan este argumento en el hecho de que el libro del Eclesiastés fue escrito por Salomón en su vejez y que esta evidencia está registrada en el libro. En cualquier caso, el pecado de idolatría de Salomón tuvo consecuencias para el reino de Israel. Dios, por amor a David, no le quitó el reino a Salomón, pero permitió que se levantaran enemigos contra él, lo que resultó en la división del reino de Israel, que había sido un glorioso reino unificado en dos partes: el reino del norte gobernado por Jeroboam, formado por 10 tribus, y el reino del sur gobernado por Roboam, hijo del rey Salomón, formado por la tribu de Judá. La Biblia no da detalles de la muerte de Salomón. Lo que se sabe es que terminó su vida de forma melancólica, y aunque Salomón dejó su reino agotado en sus últimos días, no se pueden ignorar sus importantes contribuciones a Israel. Su reinado marcó una época de gran sabiduría y prosperidad. Todo esto sucedió porque Salomón se dejó llevar por la vanidad, la codicia y el egoísmo. Este rey, que había pedido a Dios sabiduría y discernimiento para poder gobernar a su pueblo, apartó su corazón del Señor y se convirtió en un hombre que solo se preocupaba por sus placeres y sus propios intereses. Al final de su vida, reflexionó sobre el grave pecado que había cometido. ¿Has llevado tu vida de la misma manera que el rey Salomón? ¿Una vida centrada en ti mismo, amando las cosas de este mundo más que a Dios? Si has estado viviendo esa vida, reconoce hoy tus pecados, arrepiéntete y vuélvete al Señor y vive los planes que tiene para ti. No olvides suscribirte al canal y siga a nuestro contenido. Haz clic en el enlace de la descripción del video o en el primer comentario fijo para ver nuestra lista de reproducción. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.